Buenas tardes, Sosimo. Buenas tardes, Miguel Vadillo. Pues así es, seguimos aquí en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. Y bueno, pues muchas revelaciones este día con la presencia del Rey Zambada. Se había hablado en días pasados que sería el Rey Zambada precisamente el testigo estelar de la Fiscalía, y así fue. Al inicio de esta comparecencia, antes de que incluso llegaran los jurados y que se presentara este testigo, hubo un momento en el cual el juez platicó abiertamente con la Fiscalía y con el equipo de abogados, y el equipo de abogados de la defensa de Genaro García Luna pedía que no hubiera pues esta presencia del testigo, porque había habido momentos en los que se había hecho interrogatorios sin que estuvieran presentes algunos de los propios, de la propia defensa, o que se les hubiera informado con mayor antelación, y esto pues no lo permitió definitivamente el juez. Aquí estamos viendo a mis espaldas varios mexicanas comprometidos con el país, que están pues manifestándose para que declaren culpable a Genaro García Luna por el baño de sangre que ha ocurrido en nuestro país. Y bueno, en esta segunda ronda de preguntas pues le han hecho un análisis de cómo el Rey Zambada, Jesús Zambada García, pues operaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ha dicho que esto lo hizo desde el año 2000, ha implicado ya directamente al gobierno de Vicente Fox en este juicio, pues desde el año 2000 empezó a operar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ha dicho que pues esto ocurría bajo el amparo de las autoridades federales. Incluso ha indicado que los cargamentos de cocaína bajaban a las bodegas que estaban pues bajo el control de la Policía Federal, y que eran los propios agentes quienes descargaban esta cocaína de los aviones charter o de algunos otros aviones donde se transportaba por medio de maletas. Al respecto, ha dicho que en el caso de los aviones charter, sobre todo venían de Venezuela, y que estos pues parecía que tenían un itinerario de vuelo como si trajeran turistas a nuestro país, cuando en realidad lo que traía era entre 1 y 5 toneladas de cocaína, lo que les permitiera el gobierno en cada uno de estos vuelos. Ha indicado que esta descarga de cocaína no solo se quedaba en ese momento, sino que incluso en las propias patrullas de la Policía Federal se transportaba esta cocaína y después le era entregada al cártel de Sinaloa. Pues parte de las declaraciones que se han hecho en esta tarde, en este día, pues muy revelador ya del cierre de la instrucción por parte de la Fiscalía y del gobierno de Estados Unidos contra Genaro García Luna. Se ha visto a este Rey Zambada, bueno, lo tenía yo enfrente, se le ha visto pues muy tranquilo narrando lo que ocurría cuando él tenía a su cargo pues este puesto de relevancia dentro de la propia organización criminal. Indicó que sí conoció al Chapo Guzmán justo después de que se escapó por primera vez en el sexenio de Vicente Fox en 2001, que lo conoció porque su hermano, el Mayo Zambada, le pidió que le asistiera con un helicóptero para que no lo volviera a detener el ejército. Entonces dijo, así se hizo, y él buscó un lugar a donde pudiera aterrizar este helicóptero para trasladarlo personalmente y que el ejército no lo volviera a detener. Seguimos en el juicio porque el testimonio del Rey Zambada no ha concluido, ni siquiera la Fiscalía ha cerrado la instrucción sobre este, no ha habido contrainterrogatorio, y lo que nos dio el juez en este momento, el juez Brian Cogan, es un receso de alrededor de 1 hora para pues comer, que todos salgamos a comer, y pues al regreso continuará este interrogatorio por parte de la propia Fiscalía, y después lo que se espera es justamente que haya un contrainterrogatorio. Me parece que no va a haber tiempo porque todavía no se agota pues la parte de la Fiscalía, pero todo también se dispone a partir de lo que va indicando el propio juez Brian Cogan.
No, los fiscales son muy, digamos que muy delicados en ese sentido, o muy reservados a la hora de hablar del gobierno de México. O sea, preguntan sobre el gobierno de México, pero le piden fechas. O sea, es como muy emblemático que le soliciten fechas. ¿En qué época ocurrió esto? ¿De cuándo está hablando usted? Entonces, por eso el propio Rey Zambada es el que está dando esta información que a partir de 2000, que él toma la plaza del Distrito Federal, antes se llamaba así, la Ciudad de México, y que a partir de entonces él toma el control del Aeropuerto Internacional de México. Hay que recordar que hace unos días nosotros en el programa de Contralínea presentamos una declaración de, pues justamente este personaje que ya fue mencionado también en este momento en la corte por el propio Rey Zambada, el personaje ahorita se me acaba de Luis Cárdenas olvidar. Palomino. Sí, Cárdenas Palomino, exactamente. Esta declaración de Cárdenas Palomino cuando decía hubo un enfrentamiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de acuerdo con lo dicho en este día, en esta instrucción, el propio Rey Zambada, pues sí le daban dinero a Cárdenas Palomino por tener el control de este aeropuerto y en aquel momento, en aquella declaración que hemos recuperado días pasados, pues decía el propio Cárdenas Palomino que este enfrentamiento fue entre policías federales, pues unos combatiendo a otros porque estaban implicados en el narcotráfico. Pues todo eso se está ventilando en esta mañana con esta declaración estelar del Rey Zambada y sobre todo decir esto, o sea, la Fiscalía sí es muy cuidadosa a la hora de referirse al gobierno de México, habla del gobierno de una forma pues más etérea y cuando el propio Rey Zambada se refiere a algún exfuncionario, le dice, solo para aclarar, usted estaría diciendo entonces que estos personajes, estos actores gubernamentales estaban implicados en tal o cual cosa y el Rey Zambada ya contesta sí estaban implicados. Y esto me lleva a otro momento digamos, también importante en esta segunda declaración que ha dado el Rey Zambada, que tiene que ver con el hecho de que dijo que dos exfuncionarios pues habían participado, habían puesto dinero para uno de los embarques que fue confiscado por las propias autoridades, por la Guardia Costera de Estados Unidos. Se ha referido este día que se trata de Bayardo y otro funcionario que también habrían puesto dinero para este cargamento de droga en asociación con el propio Jesús Zambada García. Este me parece ha sido una de las de los momentos más importantes, Guillermo Figueroa y Bayardo. Todos ellos pusieron pues parte de dinero para este cargamento que finalmente fue decomisado. Recordar que en el momento, en la transmisión pasada, en el contacto pasado, pues ya habíamos hablado que se había mencionado precisamente a Vicente Fox como parte de esta gran corrupción y que lo reitera en esta segunda parte el propio Rey Zambada. Y también reitera que sí, que le entregó ese dinero, alrededor de $5 millones, él directamente presente en el lugar donde ocurrió esta entrega, a Genaro García Luna. Pues parte de las acusaciones, no tuve la oportunidad de estar pues muy atenta a la reacción de Genaro García Luna porque él está de espaldas hacia nosotros, no se le puede ver la reacción. Sin embargo, al inicio de esta comparecencia, pues se le veía de alguna manera tranquilo o más bien ya resignado a lo que sigue y lo que sigue seguramente será la prisión por muchos años. No propiamente porque lo que ha declarado este día el Rey Zambada es justamente que el dinero se entregaba a través de terceros, es decir,
Cárdenas Palomino fue mencionado en varios momentos como el, digamos, el encargado de recibir estos sobornos millonarios, pero ha dicho, también ha mencionado otros nombres, mencionó a Facundo Rosas y también ha mencionado a Ramón Pequeño como parte de los que recibían este dinero que llegaba, bueno, esa es la versión del rey Zambada, que llegaba a los más altos cargos, y cuando le dicen especifique a qué altos cargos se refiere, menciona a Genaro García Luna. Sí, sí, es el restaurante Champs-Élysées, que ya no existe, que estaba ubicado en Reforma. De hecho, le pregunta a la fiscalía, ¿podría describirnos dónde estaba ubicado este restaurante? Y él ya dice, sobre la avenida Reforma, muy cerca del Ángel de la Independencia. Le insiste la fiscal que otras referencias puede darnos de este lugar. Él indica que se trata de un lugar que está muy cercano a la Embajada de Estados Unidos. Dice, hay un hotel famoso por ahí, no recuerdo su nombre, eso lo dice el propio rey Zambada. Dice, y hay un Sanborns cerca. Le pregunta otra vez la fiscalía, ¿usted tiene idea de si este restaurante sigue abierto, si sigue operando? Y dice, no, la verdad no conozco. Nosotros sí sabemos que este restaurante ya no existe. Y hay otro momento donde la fiscalía se detiene mucho porque le muestran una fotografía de las que sí permitió el juez que se tuvieran como pruebas. Le muestra una fotografía y le dice, ¿a quién reconoce de todos estos? Y empieza a reconocer a dos capitanes, a algunos meseros, a la esposa del dueño, y él comenta que él conocía al dueño del Champs-Élysées, y le pregunta a la fiscal por qué lo conocía, y él dice, bueno, es que yo, parte de mi negocio era una granja porcícola, yo vendía cerdos y empecé a comerciar cerdos con este restaurante, porque en una época del año vendían lechones, le agrega él mismo lechones muy ricos, y empecé a hacer negocio con el dueño de este restaurante. Sí, así ocurrió justamente sí, claro. En este juicio. Y varios momentos como que, digamos, sorprenden también a la prensa. Entre ellos, sí, por supuesto, este momento de los lechones, pero sobre todo cuando empieza a narrar que en el aeropuerto de la Ciudad de México eran los propios policías los que descargaban la droga, y además dentro de sus patrullas las transportaban para después entregárselas al cártel de Sinaloa. Sí, le preguntaron también sobre esto. Son dos entregas. La primera de ellas, bueno, ambas ocurren antes de que él asuma la Secretaría de Seguridad Pública, y estas dos entregas ocurren, digamos, en un periodo corto de tiempo, y son relevantes porque ahí estuvo presente el rey Zambada al momento, no que se las entregan directamente, sino que su abogado pues entra a un privado, y después él ve salir a Genaro García Luna y a dos personas que lo acompañaban con las maletas que había llevado el abogado. Se trata de una maleta deportiva, así es como la describió él, no la describió como un chorizo, sino más bien como una maleta deportiva, y un portafolio grande, el portafolio es grande, que es, digamos, tipo como el que usan los abogados, así lo describió. En uno de la maleta deportiva iban $2 millones, en la otra, en el portafolio, se iba $1 millón. En esa primera entrega, que solo por reunirse con Genaro García Luna les cobró estos $3 millones, sin siquiera decirse comprometido con ellos. Y posteriormente, dijo él, a los 15 o 20 días, sin precisar fechas, se volvió a reunir el abogado con Genaro García Luna para entregarle otros $2 millones, esto pactando que no le pasara nada a su hermano Ismael El Mayo Zambada. ¿Por qué le importaba tanto a pues el rey Zambada que cuidaran al Mayo y no a sí mismo? Porque tal vez eso también sea un cuestionamiento, pues justamente porque el rey Zambada decía que tenía un perfil tan bajo que no se daban cuenta que él estaba pues involucrado
involucrado en el negocio del narcotráfico. Ha dicho que no tenía pues el interés de que se conociera. De hecho, en una de estas dos reuniones le habla el abogado porque él se quedaba abajo donde había un bar, así lo ha descrito, para nada más estar observando. Él llegaba mucho tiempo antes y bueno, esto ya es un agregado mío, pues como era amigo del dueño, supongo que tenía un lugar privilegiado para observar toda la situación. Entonces llegaba antes para ver si era cierto que lo que le decía el abogado de que iba a entregar ese dinero. Luego veía entrar al abogado con las maletas, con la maleta y el portafolios, y posteriormente a Genaro García Luna. En la segunda ocasión le habla el abogado y le dice: viene retrasado unos 20 minutos Genaro García Luna, sube porque te tengo que, perdón, comentar algo. Sube él a ver al abogado y en eso tocan la puerta y entra Genaro García Luna. Y lo que narra él es, nos sentimos nerviosos, yo me sentí nervioso, también el abogado, porque no esperaba verlo. El abogado lo presenta como si fuera otro abogado, ya él se despide rápidamente y se va, y le pregunta a la fiscalía: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no permaneciste? Y dijo: a mí no me interesaba que me ficharan, que me volviera famoso, que mi rostro estuviera, mi fotografía estuviera en los medios de comunicación, eso no era de mi interés. Pues parte de lo que se ha dicho esta vez. Y sí, o sea, pues él incluso dice que en una maleta deportiva caben $2 millones, es lo que ha mencionado en esta comparecencia del día de hoy. Solo ha mencionado a Vicente Fox abiertamente y también a el propio Genaro García Luna y a estos funcionarios de menor nivel. Ha dicho que él, su trato, generalmente, porque sí reconoce que tenía un trato con el gobierno, era de mandos, digamos, de comandantes a nivel de plaza y también de mandos medios. No le gustaba pues tener este contacto, o al menos así lo ha manifestado este día. No le gustaba tener contacto con los altos funcionarios, y abiertamente, pues sí, al que ha mencionado es a Vicente Fox. Ha dicho en el sexenio de Fox. Abiertamente que tuviera autorización directamente de Vicente Fox, no, pero sí ha dicho que los gobiernos, que sin el gobierno el narcotráfico no pudiera existir. Le ha insistido la fiscalía: ¿qué sucede con el tema del gobierno? ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia para el negocio criminal? Y él ha reiterado que sin el gobierno el cártel de Sinaloa no hubiera podido ser lo que era. Y en el periodo que narra, sobre todo en el que se centra de 2000 a 2008, ha dicho que el cártel de Sinaloa pues estaba en su mejor momento, lo que todos sabemos. Ha mencionado que la droga, específicamente la cocaína, se traficaba a Estados Unidos y también digamos en menor medida a Europa, y que estos eran los mercados que más les interesaban. Le preguntaron específicamente en Estados Unidos qué mercado es el más rentable y él dice: aquí en Nueva York. El Rey Zambada se le ve pues como alguien que está narrando algo en una charla cualquiera. Está sentado cómodamente, le preguntan, él responde, está digamos, se siente cómodo en esta audiencia. No se le ve sobrado, porque también muchos pudieran decir: es que está enojado porque lo detuvieron en el sexenio de Felipe Calderón y lo detuvieron a pesar de que dice haber dado este dinero. Pues no se le ve tampoco rabioso, no se le ve exaltado, se le ve como alguien que está rindiendo un testimonio, pero no se le ve tampoco incómodo, como de no quiero hablar de eso. No, o sea, se le ve pues muy normal, y él viene pues sí, como una persona que digamos, como si no hubiera cometido ningún error en su vida, así se le nota un poco, pero en el sentido de que llama criminales también, o sea, no porque les diga criminales, pero dice, pues con esta gente, ¿no? O sea, refiriéndose al gobierno como si fuera otro actor importante. Sus cómplices, ¿no? Sí, exactamente, y en muchos momentos también se refiere a ellos como si fueran sus compañeros, como si fueran sus propios, parte de su personal. No, sí, habla con los abogados con mucha frecuencia,
y no se levanta. De hecho, creo que nadie se puede levantar si el juez no se levanta o si el jurado no se levanta. La verdad es que no tengo muy claro esos rituales de la corte, pero me parece que no se puede levantar. Entonces todo el tiempo está en su lugar, pero sí constantemente habla con sus abogados y está tomando nota. Eso es muy importante. Todo el tiempo se le ve tomando nota de lo que va diciendo el rey Zambada. Está registrando pues para sí mismo lo que está diciendo el rey Zambada, supongo también para buscar algunos puntos de inflexión o que él considere que pudieran ser falencias de los propios testimonios presentados por la fiscalía y tratar de ayudar a su propia defensa. La verdad es que no sabemos por qué, pero todo el tiempo está tomando nota. ¿Sí? Así es, ya no habría ningún otro testigo, pero sí es muy improbable que el día de hoy concluya el contrainterrogatorio, que necesariamente tiene que ocurrir. O sea, no se pensaría en un escenario donde los abogados defensores no le preguntan nada al rey Zambada. Por supuesto que va a haber, y sobre todo porque quieren precisamente sembrar esa duda en el jurado y que declaren pues no culpable o en todo caso no lleguen a un veredicto unánime y con ello pues pueda echarse abajo este juicio y tal vez reponerse en un momento más adelante con otro jurado y quizá con otro juez. Entonces sí, o sea, eso es lo que esperan los propios abogados defensores. Aquí estamos viendo una de las mantas de protesta de algunos de los mexicanos que están aquí a las afueras de la Corte del distrito este de Brooklyn. Se han reunido varios, son más de una decena de migrantes mexicanos que exigen justicia por este caso y sobre todo que se declare culpable a Genaro García Luna. Sí, no se puede percibir eso tampoco porque hay muchas pantallas que impiden la visibilidad. Es que digamos que el espacio donde estamos no es tan amplio, pero además hay pantallas donde se muestran las evidencias. Entonces, prácticamente en toda la sala hay pantallas que te impiden ver del todo. Tienes que tratar de alzarte un poco para ver bien al rey Zambada y para ver a Genaro García Luna tienes que pues ladearte un poco para ver si logras ver su reacción. En realidad sí es muy complicado tener un panorama general de esta corte. Al único que se le ve con claridad es al juez que está enfrente y además es un estrado donde está y en ese sentido pues sí es complicado. Y respecto del juicio social, déjenme decirles de esta manta que está justo atrás de mí, me explicaban los compañeros migrantes, que es muy importante para ellos señalar también la complicidad de Estados Unidos, porque a veces pareciera que solo en México están los responsables de todo esto, cuando en Estados Unidos también seguramente sabían. Y eso no se ha tocado el día de hoy con el propio rey Zambada. Pareciera que los de Estados Unidos sí hacían su trabajo decomisando todos estos cargamentos de los cuales se ha dado reporte en este mismo juicio, en esta misma comparecencia, pero pues sí, también muy importante observar esto en la participación del gobierno de Estados Unidos. Y Nancy Flores. Sí, no alcanzo a ver al jurado. El jurado está de mi lado izquierdo y la defensa está del lado derecho, la fiscalía está en medio y en medio al frente y viendo hacia nosotros está el juez. Lo que les comentaba es que hay muchas pantallas que impiden la visibilidad tanto del propio jurado como también del lado de Genaro García Luna, porque en todas estas pantallas se muestra la evidencia y son varias y una de ellas es muy grande y es justamente la que tapa al jurado. Esta pantalla se prende en estática cada vez que el juez llama a la defensa y a los abogados de la fiscalía para decirles algo, para que nosotros no tengamos oportunidad de escuchar lo que les está diciendo. Esta pantalla, sobre todo la grande, es la que se prende en estática para molestar, digamos, el sentido del oído y que no podamos escuchar o ver lo que les está indicando. Sí, el juez es, digamos, el que lleva totalmente esta línea e incluso pues ha, digamos, dirimido entre ambas posiciones, ¿no? Ha escuchado a ambas partes, tanto a la fiscalía como a la defensa, ha
ha dicho que muchas de las fotografías que estaban pues justamente presentando la fiscalía no eran necesarias porque eran repetitivas, algunas de ellas, sobre todo la del restaurante, esa fue muy importante para la fiscalía que sí se sostuviera, intentaron pues sensibilizar al juez de que esta fotografía pues mostraba el restaurante donde le habían sido entregados en 2 ocasiones distintas un total de $5 millones a Genaro García Luna. Finalmente el juez aceptó esa fotografía, rechazó otras, pero todo esto es lo que se va pues ahí dirimiendo. Y sí, él tiene control total del jurado, él es el que dice, bueno, ya es momento de un receso, entonces les parece bien 1 hora para ir a comer y ya pues todos así como que sí, ya por favor, vas a salir a comer. Sí, todavía no los he podido sacar porque la verdad es que la primera vez solo tenemos 15 minutos. 10 minutos, sí, 10, 15 minutos y tienes que regresar y los controles de seguridad son muy excesivos. Aquí, por ejemplo, Estrictos. a mí sonaron mis zapatos, o sea, yo procuré no traer nada y mis zapatos me detuvieron. Entonces, es como en el aeropuerto, literal, quizá un poco más sensibles, minucioso. los aparatos de aquí más minucioso y en ese sentido pues sí es complicado. Entonces no he tenido oportunidad de sacarlos. Yo creo que mañana será un día pues menos intenso que el día de hoy y seguramente mañana podré utilizarlos para el propio reporte con ustedes o incluso para pues estar con los propios migrantes para que conozcan las entrañas de esta corrupción. Pues solo diciendo que no quedó ninguna duda de que el testigo que presentaron el día de hoy la propia fiscalía pues sí es un testigo estelar y que pues seguiremos atentos a todo ello para reportarlo oportunamente aquí en el canal de Contralínea. Seguramente vamos a hacer un en vivo más tarde para ya dar las conclusiones de este día y que la gente pues tenga mayores detalles de esta última comparecencia que ha solicitado la fiscalía con un testigo estelar. Muy buena transmisión. Avisan que ya tengo que regresar a la corte, entonces ya me voy. Adiós, Nancy. Gracias. Adiós.